Hola, muy buenos días. Todos, ¿cómo están? Bueno, oremos para empezar. Señor, te damos tantas gracias por poder juntarnos hoy día, a cantarte, a escuchar de tu mensaje, Señor. Háblanos hoy día, esta mañana, y ayúdame también a mí a ser fiel a tu palabra para transmitir tu enseñanza, lo que tú quieras decirnos hoy día a cada uno de nosotros. Por Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, estamos en esta serie de personas de barro. Continuamos con esta serie donde ya hemos hablado en orden de Adán y Eva, de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, hablamos también, de Moisés. Y hoy día toca ver el tema de Josué. Josué. ¿Sí? Recordemos que en esta serie la idea es mostrar eh, que Dios usa personas comunes y corrientes. En el Antiguo Testamento usa personas, como decimos acá, de barro, porque son personas que tienen cosas buenas y también no son perfectos como nosotros. Y Dios usa personas de este tipo para moldearlos, ¿cierto? Como el alfarero, para hacer cosas grandes a través de personas pequeñas y frágiles como nosotros. Recordemos también que el hilo central de esta historia y de toda la Biblia es el Mesías, Jesucristo. En cada una de estas historias podemos ver algo de Cristo y además se nos anuncia a Cristo desde un principio, desde Adán y Eva, cuando se les dice que vendrá alguien que aplastará la cabeza del mal y ese iba a ser un descendiente de Adán y Eva. Esa promesa se sigue repitiendo en cada generación y se va ampliando. A Abraham, recordemos que se le dijo que por medio de este descendiente iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra y que iba a ser una descendencia numerosa también. ¿Sí? Bueno, hoy día entonces hablamos de Josué. Cuando estaba viendo esto yo me acordaba también de que Josué, que es un libro de la Biblia que habla de esta historia, el libro de Josué, léanlo, reléanlo los que no lo han leído o lo leyeron hace tiempo, pero me recordaba que el libro de Josué es como una especie de arenga. El libro completo y la intención del libro es como una especie de arenga. Y me acordaba que estamos además en el mes del mar, el mes de mayo. ¿Se acuerdan por qué es el mes del mar este mes? ¿Por qué por Arturo Prat, justamente? Este se recuerda el combate naval de Iquique, de la Guerra del Pacífico, donde Arturo Prat arengó a los suyos de la Esmeralda para saltar al Huáscar, ¿cierto? Y dijo, más o menos, parafraseando sus palabras, la contienda es desigual, nuestra bandera nunca se ha arriado ante el enemigo y esta no será la ocasión. Mientras yo viva, esta bandera va a flamear y si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. Al abordaje, muchachos. Algo así fue más o menos parafraseado. ¿Sí? ¿Fue así más o menos, profe? Sí. Sí. Y bueno, la historia de Josué es más o menos como una arenga, ¿sí? Pero cristiana, ¿cierto? Bueno, la idea es ver en este rato quién fue Josué y qué tiene que ver con nosotros, ¿sí? Bueno, recordando, como les dije, Josué, esta historia está en el libro de Josué, en la Biblia, un libro que fue escrito más o menos en el año 1400 a.C., por Josué o por alguien cercano a él, según nos cuenta la tradición. Y bueno, Josué, partamos con el primer punto, ¿quién fue Josué y qué hizo Josué? A ver si nos recordamos de algunas cosas que sabemos de él. Bueno, Josué fue el líder sucesor de Moisés. Cuando murió Moisés, Josué siguió liderando al pueblo de Dios. Y el libro de Josué, en su historia, parte primero, cuando lo que leímos, ¿cierto? Dios lo exhorta a ser valiente y a esforzarse y a continuar con esta labor y con esta promesa que Dios le había dado a su pueblo de darle un territorio, un pedazo de tierra donde vivir en paz, donde después se iba a desarrollar el resto de la promesa, ¿cierto? El tener descendientes numerosos y el que iba a venir un descendiente que era el Mesías. Josué los llama primeramente a obedecer la ley del pacto, ¿cierto? Continuando con las palabras de Moisés. Luego guía a Israel hacia la tierra prometida. Este pueblo de Dios lo guía hacia allá, cruzando el Jordán y tomando posesión del territorio que estaba ahí, en ese lugar.
Dentro de esta historia hay algo sorprendente, y es que frente a Josué se aparece alguien. Dice que en un momento él estaba acampando cerca de Jericó, antes de entrar a esta tierra. Dice que levanta su mirada y ve a un guerrero con una espada en la mano. ¿Se acuerdan de eso, más o menos? Cuando lo ve, Josué le pregunta: ¿quién eres tú? ¿Eres de ellos o de los nuestros? Y este guerrero con la espada le responde. ¿Se acuerdan más o menos qué le responde? ¿De quién era? ¿De ellos? ¿De los nuestros? Y dice: no soy ni de ellos ni de ustedes. Dice: yo soy el comandante del ejército del Señor. Y es muy interesante esa parte, muy llamativa, porque eso en el capítulo 5, porque Josué le pregunta: ¿qué órdenes tiene mi Señor para mí? Lo llama mi Señor. Y este ser con la espada en la mano le dice: quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Y es interesante este detalle porque primero dice que Josué se inclinó ante este ser. Este ser con la espada en la mano no le niega la adoración, es decir, no es un ángel, como en otras ocasiones en la Biblia los ángeles dicen: no, no me adores porque yo soy consiervo tuyo. Acá este ser no le dice nada de eso. Además, Josué le dice: mi Señor. ¿Sí? ¿Qué órdenes tiene mi Señor? Y además, este ser, su pura presencia hace que el lugar sea santo. Esto nos indica que era el Señor mismo el que se le apareció a Josué. Era Cristo preencarnado quien se le aparece. Bueno, lo alienta con esta aparición, o lo alienta a Josué a continuar. Y este pueblo lo que hace es tomar el territorio. Dios los manda a tomar este territorio porque Dios les dice: yo pelearé por ustedes. Ustedes solamente vayan y tómenlo. Es decir, Israel, o este pueblo de Dios, era solamente un espectador, participante secundario de lo que estaba pasando ahí. Por eso que este ser le dice: yo no soy ni de ellos ni de ustedes. El Señor no está peleando una guerra terrenal, no es una guerra de bandos de los de aquí y los de allá. El Señor pelea su propia batalla. Y este pueblo solamente es un participante pasivo y un espectador de esta pelea, de esta batalla. Y esta batalla se libra contra este territorio que estaba habitado por algo que la Biblia llama los cananeos, para referirse de forma general a los varios pueblos y naciones que habían en ese lugar. Los llama cananeos de manera general. Recordemos que lo primero que hacen y el primer lugar que toman es, ¿se acuerdan? Empieza con J. Jericó. Muy bien. El primer lugar que toman es Jericó. Y primero Josué dice que manda unos espías allá para ver cómo era el lugar. Y al llegar los espías llegan a la casa de una prostituta que se llamaba, ¿se acuerdan cómo? Rahab, ¿cierto? Rahab lo recibe en su casa y nos muestra la historia que Rahab mostró una profunda sensibilidad y arrepentimiento por el Señor. Y quiso ayudar a estos espías porque ella tenía temor del Señor y reconocía que había un Dios verdadero que les había entregado ese territorio. Y ella no quería ser parte de los que perecían, sino que quería estar de parte de los del Señor. Por lo tanto, los ayuda y los refugia. Luego vemos que la historia continúa y que ellos toman la ciudad que estaba ahí, Jericó, que era una ciudad importante comercialmente, económicamente, que estaba rodeado por tremendos muros. Y la historia nos dice que el Señor les dijo: ustedes vayan y rodeen la ciudad y den vueltas por ¿cuántos días? ¿Se acuerdan? 7 días alrededor de la ciudad, y que al séptimo día los muros de la ciudad iban a caer. Dicho y hecho, se cumplió, así fue. Dieron vueltas, algo que seguramente debe haber sido tenebroso de ver por los habitantes de la ciudad, porque ver que alrededor de sus muros hay gente dando vueltas, gritando, que llevan objetos misteriosos como el arca, y que además sabían lo que había hecho el Señor anteriormente. Bueno, nos dice que al séptimo día ellos pegaron un fuerte grito y los muros cayeron, entraron y tomaron la ciudad. ¿Cierto? Esta victoria fue por confiar y hacer lo que el Señor decía. Pero nos dice que la siguiente batalla, que fue en la ciudad de Hai, dice que ellos fueron derrotados. Y Josué se pregunta qué pasó. El Señor le dice: fueron derrotados porque hay uno de ustedes que no obedeció lo que yo pedí. Lo que había pedido el Señor era que en Jericó
la ciudad de los muros, no tomaran nada de ahí, nada, que no se quedaran con nada, ningún tesoro, nada valioso, nada. Pero hay un hombre que la ambición le ganó, se llamaba Acán, y él tomó, dice, varias cosas, de oro, ropa, de lino, y eso hizo que fueran derrotados en la siguiente batalla. Es tan severo esta situación que este hombre Acán, cuando confesó su falta y dijo dónde había escondido los tesoros y todo que había robado, se le aplicó la pena de muerte. Así de radical fue este tema. Luego de eso, hacen las cosas tal como el Señor se los pide y vencen y toman la ciudad de Jai. Bueno, la historia sigue, continúa, el libro es largo. Después nos habla de que hay otro pueblo que estaba ahí que se llamaba Gabaón, que quiso hacer una alianza y quiso arrepentirse y fue perdonado y fue incorporado a Israel, se salva, pero nos muestra que los demás reyes, que eran varios, reyes cananeos, no están ni ahí con el Señor, no se rinden y prefieren pelear. El libro de Josué nos dice en el capítulo 12, nos hace un recuento, un resumen de las batallas y de las victorias, que son bastantes. Este territorio estaba rodeado de ciudades-estado, pequeñas ciudades que tenían sus propias leyes, sus propios gobiernos, sus propios reyes. Y nos dice acá que las victorias fueron sobre las ciudades-estado de Jericó, Jai, Jerusalén, Hebrón, Laquis, Eglón, Geser, Debir, Orma, Betel, Tapúa, Afec, Sarón, Azor, Aksaf, Tanak. Nos dice que en total fueron 31 reyes derrotados. Esto es impresionante. Impresionante. 31 reyes vencidos por el pueblo de Dios. Y ninguno fue con su propia fuerza. Todo fue porque el Señor dijo, yo pelearé por ustedes. Ustedes solamente vayan y tomen la tierra. Tómenlo. Nada más, tómenlo. Aunque parecía imposible. Aunque podría pasar cualquier cosa como contratiempo. Funcionó. Lo tomaron y se cumplió lo que el Señor dijo. Luego de que tomaron esta tierra, Josué distribuye la tierra a las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Cumpliendo en parte lo prometido a Abraham. Aquí nos puede surgir una pregunta igual importante. Es, ¿por qué conquistaron el territorio cananeo? ¿Por qué Dios los manda a tomar y a invadir un territorio que no es suyo, que no les corresponde? Podríamos pensar eso y podría verse feo incluso. Ellos están invadiendo un territorio que no era suyo, ¿cierto? Y se lo toman y expulsan a los que estaban ahí, los echan. Bueno, la Biblia nos muestra que esto fue por justicia divina. Por una parte, porque el territorio de Canaán, los muchos estados que habían ahí, estaba corrompido hasta más no poder. Su corrupción era total. Incluso estos pueblos hacían sacrificios humanos, hacían sacrificios de niños al dios Moloc. Eso está relatado en la Biblia y además hay registro arqueológico de eso. Habían sacrificios de niños que eran ofrecidos a este dios Moloc. Una estatua gigante que tenía una boca abierta y dentro de su boca había fuego y lanzaban a los niños ahí, a los bebés, a sus hijos. Además de que este territorio estaba corrompido absolutamente por todo tipo de injusticia, por todo tipo de idolatría, brujería y resistencia al Señor. Totalmente un desecho del Señor. No querían para nada ver o conocer al Señor verdadero. Lo rechazaban una y otra vez. Consideremos acá que siempre tuvieron la posibilidad de arrepentirse. Tenemos el caso de Rahab, que era parte de este pueblo, se arrepintió y fue incorporada al pueblo de Dios. Tenemos el caso de los Gabaonitas, que también se arrepintieron y fueron incorporados al reino y al pueblo de Dios. Por lo tanto, los que perecieron no eran personas inocentes, sino que eran personas que abiertamente renegaron del Señor y abiertamente practicaban estos actos de corrupción y de injusticia. Por eso fueron expulsados o exterminados. Además, con esta toma de este territorio, el Señor abre el camino territorial para que se desarrolle el pueblo del cual iba a venir el Mesías. Y de ahí el Evangelio a todas las naciones. Bueno, y aquí nos puede surgir otra pregunta. ¿Esto significa que debemos usar la violencia en nombre de Dios? Esta pregunta es importantísima, hermanos, porque muchas veces en la historia se ha usado la violencia en nombre de Dios y se sigue haciendo hoy día.
La respuesta es no. Este no es un llamado a usar la violencia en nombre de Dios. Porque esta historia que vemos acá en Josué es un momento especial y específico de la historia de la redención que es irrepetible y que nos muestra solamente en ese contexto específico y único, nos muestra la justicia de Dios como un pequeño adelanto del juicio final de Dios. Y nos enseña además algo espiritual que vamos a profundizar después. Finalmente, el libro de Josué termina con palabras finales donde Josué llama nuevamente al pueblo de Dios a ser fieles al pacto del Señor y los exhorta porque han encontrado un reposo, una tierra de bendición que el Señor les dio. Por lo tanto, los llama a ser fieles, porque de lo contrario, si ellos se apartan del Señor, Josué les dice que la justicia y la ira de Dios va a recaer sobre ellos y van a ser expulsados de esa tierra. Dice que la tierra los va a vomitar. ¿Sí? Esta tierra no es una herencia incondicional, tiene condiciones. Si ustedes permanecen fieles a mí, dice el Señor, esta tierra va a ser de ustedes. Si no, chao. Chao, como los otros pueblos. Bueno, pasemos al segundo punto. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? ¿Cómo lo traemos a nuestra realidad? ¿Qué significa para nuestra vida? ¿Cómo lo podemos aplicar a nosotros? Bueno, analicemos el capítulo 1 brevemente. Vamos al capítulo 1 de Josué, que aquí dice varios detalles importantes, interesantes, que resumen más o menos la esencia de la historia de Josué. Vamos al capítulo 1 de Josué. Del versículo 1 al 3 dice así, acompáñenme en la lectura. Dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que daré a los israelitas. Tal como prometía Moisés, les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Esto hasta acá está claramente diciendo que esta tierra no iba a ser tomada con fuerzas humanas, con las fuerzas de ellos, sino con la fuerza del Señor, que el Señor peleará por ellos. Aquí nos está hablando de gracia. El Señor les da algo por gracia, algo que no merecen, algo que no se ganan ellos, pero que el Señor se los da por gracia. Por otra parte, el versículo 4 dice, su territorio se extenderá desde el desierto, se refiere a Egipto, hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, tierra de los hititas, hasta el mar Mediterráneo, que se encuentra al oeste. Este detalle es interesante, especialmente para los que enseñan historia acá. Seguramente le ha tocado en el colegio enseñar algo que se llama la media luna fértil. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Séptimo? ¿No? Ya. Séptimo básico se enseña el origen de las civilizaciones, las grandes civilizaciones. Y ahí se trata un concepto importante que es la media luna o el creciente fértil, que es justamente este territorio que está nombrando acá, el territorio que va desde Egipto hasta el río Éufrates. Se forma una media luna desde Egipto hasta el río Éufrates y Tigris, por eso se le llama la media luna fértil. ¿Por qué se le llama así? Porque ese era el territorio más fértil del mundo en ese momento. Estamos hablando de miles de años antes de Cristo. Las primeras civilizaciones se originan ahí porque era el territorio más fértil del momento. El territorio era tan fértil que la agricultura crecía sola. Ese territorio fue el primer territorio de la historia humana donde se desarrolló la ganadería y la agricultura y que dio paso al sedentarismo, que los pueblos nómades se quedaran ahí y se establecieran, porque era un lugar rico, abundante en recursos. No necesitaban moverse. Se establecieron ahí y se desarrollaron técnicas de desarrollo agrícola, ganadero, técnicas científicas, y eso hizo que estos pueblos se desarrollaran enormemente en lo intelectual, en lo científico, y su forma de organización llegó a ser muy compleja. Ahora, ¿por qué el Señor les da esa tierra o les dice que esa tierra va a ser suya? Porque esa tierra, al ser la tierra más fértil del momento, ya no lo es, pero en ese momento lo era, en el fondo es un símbolo del Edén. Esa tierra simbolizaba el Edén, al ser una tierra que florece, que fructifica sola, una tierra llena de vida, una tierra colorida, llena de recursos. Es un símbolo del Edén
y por lo tanto un símbolo del reino de Dios, en donde florece todo y donde hay vida abundante. Esta tierra que el Señor les da en ese momento a este pueblo es un pequeño adelanto de la herencia final y eterna. ¿Sí? Este punto igual es importante para que no andemos hoy día reclamando por territorios que no nos corresponden. Digo que este reclamo y esta tierra que se les dio era solamente una muestra, un adelanto, un símbolo, una cosa pequeñita, pero de algo mayor, de una cuestión espiritual. Y es un adelanto de la herencia final. ¿Y a qué me refiero con la herencia final? Que corresponde a nosotros, los que estamos en Cristo, nosotros los gentiles, o los judíos que estén en Cristo también. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 4 que a Abraham se le prometió, a Abraham y a su descendencia, a todos los que sean de la fe en Cristo, heredar el mundo entero. Dice literalmente Romanos capítulo 4, versículo 14, que se le prometió a Abraham heredar el mundo. El mundo, no este pequeño fragmento de tierra de la media luna fértil. ¿Pero cómo? Si leímos media luna fértil, se dio un territorio específico, ¿por qué dice mundo después? El apóstol Pablo, como todos los judíos, posteriormente interpretaron que cuando la promesa del Señor a Abraham se le dijo que iba a ser padre de muchas naciones y que por medio de su descendencia, que es Cristo, iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra, interpreta que finalmente es la tierra completa la que se le va a dar a los descendientes de Abraham. Y además los salmos numerosas veces dicen que los justos heredarán la tierra. Además, Daniel, el profeta, en el capítulo 2, cuando interpreta la profecía de Nabucodonosor, ¿se acuerdan del sueño que tuvo Nabucodonosor? ¿Qué es lo que vio en ese sueño, se acuerdan? Una estatua, muy bien, una estatua que tenía la cabeza de oro, después tenía parte del cuerpo de plata, después de bronce, después de hierro y de barro, finalmente. Y dice que en este sueño que tuvo Nabucodonosor y que Daniel interpretó, dice que después de que vio esa magnífica estatua, apareció una roca en un monte, y esa roca derribó la estatua y la roca ocupó el mundo entero, completo. Cuando Daniel interpreta este sueño, dice que esa estatua, con diferentes partes de oro, plata, bronce, representaban diferentes reinos, diferentes imperios, que ojo, los podemos identificar. Fue muy precisa la descripción, se cumplió todo eso. Y dice Daniel interpretando qué significaba esta roca, dice que esa roca era el reino de Dios. El reino de Dios que parte en un monte, el monte Sión, y este reino se expande al mundo completo. Y dice que la roca ocupó todo el mundo. Eso está en Daniel capítulo 2, por si no me creen. Revísenlo nomás. Ay, perdón. Bueno, falta entonces el cumplimiento total. Esta tierra que tomó Josué y los suyos no era el cumplimiento final, era solamente un pequeño adelanto. Veamos por qué. ¿Por qué digo esto? Vamos a Hebreos capítulo 4. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículos 8 y 9, para que me crean. Falta el cumplimiento final. Esto no era todo. Lo que ellos recibieron con Josué no lo era todo. De hecho, no conquistaron la tierra completa del territorio que Dios les había dicho. Falta territorio, le dice el Señor a Josué cuando ya estaba por morir. Hebreos capítulo 4, versículo 8 y 9 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, Josué habla de que el Señor al darles esta tierra les dio reposo, una tierra donde descansar. Aquí dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Es decir, eso no era el cumplimiento final, faltaba algo más. El versículo 9 dice, por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Yo les pregunto a ustedes, ¿a qué se refiere con ese reposo que falta? ¿Quién es ese que trae ese reposo que falta? Cristo, el Señor, es el que trae ese reposo. Un poquito más adelante, vamos al capítulo 11 de Hebreos, para que quede todavía más claro. Capítulo 11 de Hebreos, versículo 10. Capítulo 11 de Hebreos, versículo 10 dice esto, hablando sobre Abraham y la promesa que se le hizo a Abraham. El versículo 10 dice, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor.
Clarísimo. Si bien este pueblo recibió un territorio muy lindo y muy fértil, ese territorio era solamente una muestra, un adelanto, un símbolo, una figura, porque ellos verdaderamente tenían la conciencia de que había algo mejor, otra ciudad mejor, que no es una ciudad terrenal, sino de la cual Dios es arquitecto y constructor, dice acá. Para que quede todavía más claro, vamos al versículo 39 de aquel mismo capítulo 11, versículo 39. El versículo 39 y 40 dice, todo este capítulo, por si acaso, habla y resume más o menos toda la serie que hemos visto hasta ahora, Personas de Barro. Habla de Abraham, habla de Jacob, de Isaac, de todos estos personajes y los interpreta para ver qué significaba todo esto que pasó a la luz del Evangelio de Cristo. Concluye este capítulo que habla de todos estos personajes. Versículo 39 dice, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, se refiere a todos estos personajes que hemos visto hasta ahora, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Por lo tanto, esta tierra no era el cumplimiento final de la promesa, porque dice que ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. El último versículo es clave, 40, dice, esto sucedió para que ellos no llegaran a ser perfectos sin nosotros, los del Nuevo Testamento, hoy día. Pues Dios nos había preparado algo mejor. ¿Y qué es eso mejor? Díganmelo ustedes, ¿qué es eso mejor? Es Cristo el Señor. Esa es la tierra prometida, la verdadera tierra prometida, ¿cierto? Por eso es que Apocalipsis capítulo 21 dice que al final de los tiempos, Cristo después de su venida va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Esta tierra renovada, 2.0, ya sin sufrimiento, sin injusticia, sin muerte. Y nos dice que este cielo nuevo y tierra nueva se enjugará toda lágrima, y dice que estaremos con el Señor. Y dice que justamente esta ciudad de Dios desciende, la ciudad espiritual desciende a la tierra. Y ahí se cumple finalmente la promesa de heredar la tierra. Este pequeño territorio, que era la luna, la media luna fértil, era un pequeño adelanto material, terrenal, visible, tangible, de algo mucho mejor, que es el cielo nuevo y la tierra nueva, donde verdaderamente fluye leche y miel, donde verdaderamente hay paz y hay reposo total. Ese sí que sí. Eso es lo que esperamos. Entonces, el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos dice que somos coherederos con Cristo y que junto con Él heredaremos todas las cosas. Es la misma promesa, la promesa de una patria mejor, la promesa de un territorio que no es terrenal, sino que viene por la mano de Dios, no por ejércitos humanos, sino que viene por la mano de Dios y es establecido por Él en su venida, en su segunda venida. Volvamos a Josué. Volvamos a Josué capítulo 1. Acompáñenme de vuelta a Josué capítulo 1. Hay otro detalle también que es importante para nosotros, que en este capítulo 1, el versículo 7 y 8, el Señor hablando con Josué le dice, el versículo 7, solo te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. Ese detalle es interesante, porque le dice a Josué que obedezca la palabra del Señor. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Es un principio absolutamente aplicable a nosotros en nuestra vida hoy día. Obedecer la palabra del Señor, que no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha, porque nos dice que de esta manera vamos a tener éxito donde vayamos. Ojo, éxito no de acuerdo a los parámetros humanos, sino de acuerdo a los parámetros de Dios. El éxito definido desde lo que Dios considera éxito. El versículo 8 dice, recita siempre el libro de la ley. Y esto también aplica a nosotros, porque la Biblia es nuestro libro de la ley. Recita siempre este libro y medita en él día y noche. Esto es un llamado, una exhortación, una arenga a nosotros también. Sé valiente, fuérzate. Lee este libro, recítalo. Medita en él día y noche. Medita en tu Biblia, día y noche, como dice acá. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Y eso aplica a nosotros también. El Señor quiere prosperarnos y que seamos exitosos.
no bajo los parámetros humanos, sino bajo los parámetros espirituales de Cristo. Ser exitoso a veces no implica tener la mejor situación materialmente acá. Ser exitoso para el Señor me refiero. Porque el apóstol Pablo muchas veces tuvo que pasar hambre, desnudez y la prisión y la tortura. Pero él era exitoso en el Señor, era próspero en el Señor, porque él dijo: en abundancia o en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él dijo que teniendo a Cristo lo tenía todo, y con eso basta. Eso es el éxito definido para el Señor. Esa es la prosperidad del Señor, la prosperidad espiritual. No ese falso evangelio que te dice: ven a Cristo y tus problemas se van a acabar, o ven a Cristo y tus deudas se van a acabar. El Señor no se refiere a eso. Por supuesto, nos da principios económicos también, de enseñanza de cómo administrar nuestras finanzas. Pero no se trata de eso el reino de Dios, no se trata de cosas materiales, sino que se trata de la madurez espiritual en el Señor. Y le dice el versículo 9, este es el versículo clásico, tradicional, que siempre se dice y se memoriza, y es bueno memorizarlo, porque resume un poco esta idea. Versículo 9 dice: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Eso le dice a Josué, y eso te dice a ti si tú de verdad estás en el Señor. Es una orden: sé fuerte y valiente, por lo que sea que estés pasando, por los problemas que tengas en este momento, por todas las dificultades que estés viviendo, por desánimo, por depresión, por ansiedad, por malas decisiones, por sequedad espiritual. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. El Señor está contigo si tú le buscas de corazón. Esa es la clave del éxito, según lo que nos enseña Josué. La clave del éxito es meditar día y noche en el libro de la ley, recitarlo, conocerlo y obedecerlo. Dice: no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Muchas veces nos vienen calamidades y nos vienen sufrimiento a nosotros porque nos desviamos de lo que dice el Señor. Muchas veces esos sufrimientos son culpa nuestra. A veces no, a veces es un trato del Señor. Pero nos dice que la clave del éxito es esa: conocer este libro de la ley, obedecer al Señor. ¿Cómo voy a obedecer algo que no conozco? Tengo que conocerlo, ¿cierto? Si yo quiero obedecer al Señor, tengo que revisar este libro de la ley, como dice acá, meditar en él día y noche. Meditar en él. Porque si no medito en él, no lo voy a conocer. Si no lo conozco, no sé qué obedecer, no sé qué es lo que me indica para mi vida, ¿cierto? Y nos exhorta acá a pelear la batalla de la fe, cuando dice: sé fuerte y valiente. Es como cuando el apóstol Pablo dice en el Nuevo Testamento: pelea la batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. En el fondo es un llamado a destruir tus ídolos, a destruir la carne que hay en ti. Así como este pueblo de Dios con Josué tomaron este territorio y expulsaron a los que estaban ahí, el Señor te llama a ti también a tomar de la vida eterna y a expulsar todo lo que se interpone en tu vida, en tu interior, en tu corazón, a todo lo que se interpone. Destruye tus ídolos, porque si no te van a destruir a ti. Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo nos exhorta de una manera similar cuando dice en el versículo 12 al 14, dice: por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Ojo con esto: pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. El Señor te está diciendo que te esfuerces y seas valiente como Josué. Dice que por medio del Espíritu hagas morir los malos hábitos que hay en ti, la carne que hay en ti, que tú les des muerte. Como el Señor le prometió a Josué y a este pueblo que tomen el territorio porque ya está listo, ya está ganada la batalla, así también te dice a ti: toma la vida eterna, pelea la batalla de la fe, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate en la gracia, dice por ahí. Cuida tu salvación también, dice el Señor. Por medio del Espíritu da muerte al pecado que está en ti. Mata al ídolo que está en ti, porque si no, te va a matar a ti, te va a destruir, te va a consumir. Eso es real. Si tú dejas que conviva lo que al Señor no le gusta en tu vida, va a empezar a ganar terreno. La carne va a ser más fuerte y te va
a quitar el gozo, te va a destruir. Pero el Señor promete que te ha dado un espíritu nuevo. Dice el versículo 15, dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. Si tú tienes el espíritu del Señor, tienes un espíritu de valentía, un espíritu fuerte, un espíritu de fortaleza. Como dice acá, el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. Entonces, alimenta el espíritu, sigue el espíritu del Señor para dar muerte a esto que está estorbando entre tú y el Señor, que te está quitando el gozo del Señor. Y finalmente, el libro de Josué, en su último capítulo, versículo 14, o sea, capítulo 24, versículo 15, Josué exhorta nuevamente al pueblo de Dios y los llama a ser fieles al Señor. Y les dice, ustedes vean si sirvan a los dioses paganos de los otros pueblos o sirven al Señor. Y Josué dice esta frase memorable, dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Y ese es el llamado también para nosotros. Este no es un llamado individual, no es un llamado para ti solo, es un llamado para tu casa también, para tu familia. De hecho, es tu deber. Si tú eres padre o madre, es tu deber hacer que los de tu casa conozcan al Señor y sirvan al Señor. Y que tu lema también sea yo y mi casa. O sea, no solamente yo, mi esposa, mi hijo y los demás parientes que se pueda, serviremos al Señor. Tienes un deber y un llamado a hacerlo. Si tú eres padre, si tú eres madre, es tu deber hablarles del Señor a tus hijos. Es tu deber que ellos participen de la iglesia. Los niños son influenciables, son moldeables. Si no los moldeas tú, lo va a hacer otro. Lo va a hacer la tele, lo va a hacer la sociedad, lo va a hacer la calle, cualquier ideología. Es tu deber. Eso de que los niños elijan, no, en la Biblia no vemos eso. Es tu deber como padre elegir por tus hijos. De hecho, por eso aquí bautizamos niños también. Es una de las razones, una de las muchas. Pero es tu deber como padre disciplinar tu vida, porque tu hijo te va a ver, y es tu deber como padre enseñarle a tu hijo el camino del Señor y hacer que participe acá. De hecho, es tu deber como padre, como cabeza del hogar, hacer que los de tu casa se levanten temprano para llegar temprano acá y que participen de las actividades de la iglesia, porque el Señor nos llama a congregarnos también. ¿Sí? Lo que más se pueda, idealmente. Pero es tu deber como padre, como madre, que tus hijos sigan en este camino. Bueno, y para terminar, finalmente, Josué es una figura que apunta hacia Cristo. Cristo es un mejor Josué. De hecho, Josué, su nombre, en hebreo Yeshua, es el mismo nombre de Jesús, Yeshua, que significa el Señor salva. Porque Cristo, Él peleó la batalla por nosotros. Él venció en la cruz, como dice el apóstol en Colosenses 2. Él venció a las potestades y a las huestes espirituales y las exhibió en este desfile triunfal de la cruz. Él venció. Por lo tanto, Él nos guía por un camino seguro hacia Dios, hacia el verdadero reposo, hacia la verdadera y final herencia, que es el cielo nuevo y la tierra nueva, donde podremos reinar con Cristo. Hasta acá, en resumen, hemos dicho que Josué lideró al pueblo de Dios hacia la tierra prometida, la tomaron por fe y obediencia al Señor. Dios cumple sus promesas. A nosotros nos promete heredar la vida eterna por fe en el cielo nuevo y la tierra nueva, por fe en Cristo. Entonces podemos sacar 3 aplicaciones al menos de lo que se ha dicho hasta acá, en resumen. 1, Josué nos muestra que el camino a la victoria final es fe y obediencia al Señor. Para eso hay que conocer al Señor también, para obedecerle. Leer la Biblia. 2, en Cristo está nuestro verdadero reposo y nuestra verdadera tierra prometida. Cristo es el lugar que necesitamos. Cristo es el valle fértil lleno de vida, donde hay vida abundante y vida eterna para nosotros. Finalmente, el Evangelio nos dice que todos los reinos del mundo van a caer. Como los muros de Jericó cayeron, todas las tiranías, todas las injusticias de este mundo van a caer y va a prevalecer el reino de Cristo. Dios cumplió, Dios va a cumplir esta promesa. Dios cumple sus promesas. Y tercero, Dios peleó la batalla por su pueblo y expulsó a las otras naciones para que su pueblo pueda habitar ahí. Él nos dio hoy día espíritu de valentía para pelear
para vencer lo que nos esclaviza, lo que te esclaviza en tu vida, para vencer la carne. Cristo venció en la cruz por ti, Cristo peleó esta batalla por ti, por lo tanto toma la vida eterna. Toma. Como dice la arenga de Arturo Prat, al abordaje, muchachos. Que nuestra bandera no se arría ante el enemigo. Resiste, porque el Señor está contigo, nos enseña Josué. Bueno, terminemos orando al Señor. Señor, te damos muchas gracias por esta historia de Josué que nos alienta a ser valientes y a seguirte de corazón toda nuestra vida. Señor, ayúdanos a poder servirte y que de verdad nosotros y nuestra casa podamos servirte por tu gracia, Señor. Llénanos, Señor, con las promesas de tu palabra, llénanos de tu presencia, de manera que podamos servirte con valentía y que así encontremos el verdadero éxito que está en ti, Señor. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.